Ok, muy buenas tardes. Siguiendo con nuestra etapa de formación, hoy quiero explicarles de qué se trata un bloque multinutricional. Los bloques multinutricionales son suplementos nutricionales que nos permiten suministrar nutrientes, proteínas verdaderas, carbohidratos solubles y minerales de forma lenta y segura. Em, Estos bloques multinutricionales solamente van a ser suplementos alimenticios porque todo el alimento que va a consumir nuestro ganado va a tener que ir en las raciones de pasto que consuma, gramíneas, forrajeras y leguminosas. ¿Listo? Un suplemento es un alimento que se le va a brindar al ganado eh, para poder que el ganado llene sus expectativas de condición corporal o de lo que vayamos a manejar nosotros en finca. Entonces, las características nutricionales de los bloques multinutricionales es que permite disminuir las pérdidas de peso durante las épocas secas, o sea, por ejemplo, durante el verano, cuando no tenemos grandes cantidades de forrajes, grandes cantidades de gramíneas, nos mejoran la relación de proteína y energía en el animal. Recordemos que la capacidad nutricional de nuestros animales se refiere a la cantidad de proteína que ingiere del alimento y la cantidad de energía que ingiere de los pastos que le pueden dar su capacidad de nutrición al mismo tiempo. Es decir, ellos ingieren de los pastos una cantidad de carbohidratos que le van a hacer posible que puedan asimilar mucho más fácil la proteína y lo que les brinda las bacterias ruminales. Listo, y la otra pues es un limitante que en la compra en tiendas agropecuarias nos va a salir mucho más costoso la utilización de los bloques multinutricionales. Eh, la fabricación en finca y la utilización de estos materiales que nosotros tengamos en las fincas nos van a permitir que reduzcamos costos de producción a la hora de realizar nosotros mismos nuestros bloques multinutricionales. Entonces nosotros para hacer nuestros bloques multinutricionales podemos utilizar residuos de cosecha, hojas de yuca, cascarón de mazorca, hojas de frijol, vástagos de plátano. Podemos utilizar subproductos de la molienda, de la caña, por ejemplo la misma melaza, la misma vinaza y fuentes de proteína, fuentes de minerales y fuentes de energía que podamos encontrar nosotros dentro de nuestra misma finca. Hablando de fuentes de proteína, podríamos estar hablando de las mismas leguminosas, el matarratón, la alfalfa, la avena. Podríamos hablar de fuentes de minerales, bueno, y de fuentes de proteína también la urea. La urea es una fuente de proteína súper importante dentro de los bloques multinutricionales. Fuentes de minerales, los minerales que traigan nuestras sales mineralizadas o los minerales que nosotros adicionemos, por ejemplo, como el calcio en forma de cal, el fósforo en forma de roca fosfórica, el mismo azufre, todos estos minerales macro y microminerales que necesitan nuestros animales. Y fuentes de energía, la melaza. La melaza es eh, la fuente de carbohidratos y de energía que vamos a utilizar para los bloques multinutricionales. ¿Qué deben contener? Como ya les dije, proteína verdadera, nitrógeno no proteico, que sería la urea, minerales, los que ya les había mencionado antes, fibra, que podemos utilizar cualquier cantidad de fibra o de pastos que tengamos nosotros en nuestra finca, energía, que sería la melaza, y un aglomerante que lo podemos utilizar, por ejemplo, harina de arroz, harina de palmiste, harina de soya, podemos utilizar torta de soya, más que todo son harinas lo que vamos a utilizar como aglomerantes. Y el desparasitante pues sería nuestro mineral que ya lo habíamos dicho que es el azufre y lo podemos poner como opcional. Inicialmente los bloques multinutricionales se utilizaban para suministrar al animal nitrógeno no proteico o nitrógeno fermentable. Actualmente
pues se conocen pues fundamentos mucho más técnicos para estos bloques multinutricionales, como son mejorar la consistencia ruminal en la medida en que se regula el nivel de amoníaco dentro del cuerpo. Quiere decir lo siguiente, que como nuestro rumen, el rumen de nuestros animales, está basado en lo que producen las bacterias ruminales, en lo que producen ellas de cantidad de nitrógeno. Cuando nosotros adicionamos estos bloques multinutricionales, lo que nos van a hacer es hacer más formación de bacterias ruminales debido a la cantidad de nitrógeno no proteico que aportan al rumen. Cuando nosotros tenemos más cantidad de bacterias ruminales, tenemos una nivelación del ecosistema ruminal, lo que va a hacer que sea más aprovechable la cantidad de amoníaco y proteína que se recoge de los pastos. Otra utilización es incrementar el número de microorganismos ruminales, como ya les había dicho, por el aumento de nitrógeno no proteico, y aumentar la eficiencia de digestión de la fibra. ¿Cómo se aumenta la digestión de la fibra? Si hay más bacterias ruminales, estas bacterias ruminales van a desenvolver mucho más rápido la fibra y van a aprovechar mucho mejor las proteínas que les entregan los pastos. De esta manera mantenemos un equilibrio energético y proteico en el animal. El propósito de los bloques multinutricionales como tal es aumentar la producción y la reproducción, pero solamente van a funcionar estos bloques multinutricionales a través de la eficiencia de la utilización de los nutrimentos consumidos, es decir, el aumento de la población de la actividad de bacterias y hongos dentro del rumen van a hacer que se conforme y que se aumente la flora ruminal y van a balancear la dieta diaria. Pero lo importante de esto es que nosotros, como manejamos los bloques multinutricionales como suplementos, tienen que consumir nuestros animales pasto diario. Si el pasto está pobre dentro de las praderas, los animales nos van a consumir más bloque multinutricional. Y eso no lo queremos porque quiere decir que tenemos una nutrición muy baja dentro de los pastos. Los bloques multinutricionales solamente se manejan como suplementos alimenticios para aumentar cantidad de bacterias ruminales y aumentar la relación proteína-energía de nuestros animales. ¿Listo? Ingredientes opcionales en el trópico. Digamos que en nuestra zona del Casanare, las fuentes de energía son la melaza. Podemos encontrar otras partes donde utilicemos la vinaza y el melote. El melote es como decir la chicha, que son excreciones que vienen ya del maíz. ¿Listo? Pero en realidad nosotros utilizamos en toda nuestra zona del altiplano cundiboyacense, de la zona del Casanare, de los llanos orientales, utilizamos la melaza como fuentes de energía. ¿Cuál es la función de esto? Darle la gustosidad al bloque multinutricional que nosotros estamos haciendo y darle la energía que necesita el animal para consumir todos sus nutrimentos. Otras fuentes de energía pueden ser grasas, que se van a sintetizar en el animal por la cascada del ácido butírico, y que pueden ser aceite crudo de palma africana o aceite vegetal de uso doméstico, o puede ser aceite mineral, o puede ser, digamos que el aceite de palma africana sería lo que nos funcionaría muchísimo para nosotros en nuestra zona del Casanare. En el caso de implementarlos en los bloques multinutricionales, se debe mezclar el 50% con una de las fuentes de azúcares mencionadas anteriormente, es decir, 50% de aceite mineral o 50% de aceite crudo de palma, y el otro 50% lo mezclamos con melaza. ¿Listo? Las fuentes de nitrógeno proteico, siempre urea agrícola. ¿Cómo se maneja la urea? La urea siempre hay que manejarla moliéndola. Primero se muele la urea, se deja
pulverizada, porque nosotros ya sabemos que la urea agrícola que nosotros conseguimos es urea que viene en granitos. Entonces lo que tenemos que hacer es pulverizar la urea, que quede bien polvito, la revolvemos con la melaza y eso es lo que nos va a brindar a nosotros los porcentajes de proteína. En el rumen, la urea es convertida en amoníaco y este amoníaco permite aumentar la población de la flora ruminal, que era lo que yo les hablaba del nitrógeno no proteico. Hay que tener cuidado con la toxicidad porque la urea sí nos puede causar toxicidad en los animales, como generándonos intoxicaciones por nitritos o nitratos, que son las degradaciones de los amonios en amoníacos. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que no es recomendable el uso de polinasa ni de gallinasa, porque son ricas en ureasas. ¿Qué hacen las ureasas? Son enzimas que convierten la urea en amoníaco. Y lo que les decía ahorita, al ser amoníacos nos van a producir intoxicaciones por nitritos y nitratos. Entonces, ¿qué hace esto? Que la urea que esté adicionada en los bloques multinutricionales se pierda por volatilización, se pierda la urea como tal por gases y perdiendo el bloque multinutricional y el principal objetivo que es el traspaso de nitrógeno no proteico. ¿Listo? Las fuentes de minerales, sales mineralizadas, las que tengamos dentro de nuestra finca, el aporte que podamos a generar de sales mineralizadas. Yo, por ejemplo, en los bloques multinutricionales manejo mucho lo que es el calcio, el calcio en forma de cal fosfatos, el fósforo en forma de roca fosfórica, el azufre, por ejemplo, para desparasitar. Todos estos minerales los podemos manejar o podemos manejar una sal mineralizada comercial y se la adicionamos a nuestro bloque y nos va a funcionar muy bien. Y las fuentes de aglutinantes, que son pues los ingredientes que solidifican y endurecen el bloque multinutricional, que pueden ser cal viva, cal apagada, cal agrícola, yeso y cemento. El cemento no es muy recomendable porque puede causar intoxicaciones, porque el cemento contiene algo que se llama el hidróxido de calcio, que en concentraciones altas y combinados con agua nos pueden generar eh, irritaciones del tracto gastrointestinal. ¿Listo? Otros aglutinantes, lo que yo les decía, los almidones, yuca, papa, maíz, banano, plátanos verdes, lo que puedan encontrar dentro de sus fincas. Y las fuentes de fibra, lo que yo les decía, maíz, bagazo, harinas, harina de arroz, harina de palmiste, todo esto. Aquí podemos observar dentro de nuestras formulaciones y algo que tengan muy importante. Las formulaciones que existen para hacer un bloque multinutricional. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un 30% de melaza o miel, un 33% de harinas, un 3 al 4% de fibra, que era lo que hablábamos de los bagazos, de todo esto, un 5 a 10%, ojo, con el nitrógeno no proteico que es la urea y que no puede sobrepasarnos el 10%, el 10 o 15%, ¿listo? Y un 14% de minerales. Entonces ese 14% de minerales nosotros lo vamos a simular como que es nuestra sal mineralizada, que son 14% de sal mineralizada. ¿Por qué? Porque resulta que los minerales se manejan en concentraciones diferentes y que si nosotros, digamos, necesitamos un 14% de minerales, se tendrá que dividir entre fósforo, potasio y calcio, siendo el fósforo el más necesario, llegando hasta un 8 a 10%. Entonces, muchachos, estos son los bloques multinutricionales. Son las fórmulas que vamos a manejar y más o menos para que las vayan metiendo dentro de sus trabajos. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz tarde.